mencioné en alguna ocasión, no necesariamente son eh, que debamos de hacer una copia de tratar de vivir como ellos. No, 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 de sus debilidades, de sus problemas, de sus situaciones, es como aprendemos. ¿Por qué? Porque fueron gente como nosotros, simplemente, gente que dormía, comía, no digo de la cuestión propia de las costumbres, sino de la conducta humana, que eran tal cual, ¿no? Entonces, que inclusive en algunos detalles tal vez hasta nos lleguemos a identificar con algunos. Ah, yo sí me pasaba eso, me pasa eso. Sí, es cierto, así, porque así esto es que yo lo he visto en mi propia familia o con conocidos o en la consejería, qué sé yo. Entonces, aprendamos en la interpretación bíblica a separar la parte histórica, la parte, digamos, cultural, ¿sí? De la parte que tiene que ver con la manera como reaccionamos, como nos relacionamos las personas, independientemente de costumbres, idioma y lo que sea, sino que, por ejemplo, aquí en la crianza de los hijos, eso ha existido toda la vida ha existido la crianza de los hijos, la vida ha existido una correcta relación o no, una incorrecta o deficiente relación matrimonial, la falta de acuerdo en la educación de los hijos, o sea, toda una serie de cosas, que eso es lo que nos enseñan estos ejemplos que quedaron escritos y no fueron por casualidad, sino que fueron por un motivo, y es encontrar el elemento determinante en los resultados, que en este caso, nuestro enfoque es en la familia y si ha existido o no una disfuncionalidad. Y estábamos viendo el caso de Sansón, de sus padres, de Manoa y su esposa. Bien, es lo que estábamos estudiando, lo que estábamos viendo. Bueno, para continuar con nuestro tema, vamos a ir al capítulo 14 del libro de los jueces. Ahí vamos, es donde vamos a estar colocados. Ahí pues si pueden entonces abrir jueces capítulo 14. Ahí vamos a tocar algunos puntos interesantes que al estudiar, en este caso, la vida de Sansón, realmente estamos entendiendo la crianza de Sansón y los resultados de una crianza que era pues muy polarizada, porque habíamos comentado que la espiritualidad de la esposa de Manoa era una y la conducta de el Manoa, el padre de Sansón, era otra. ¿M? Y lo interesante de este caso es que, como habíamos comentado, que Dios se le había aparecido a la mujer y hablaba con la mujer y la mujer le decía, mira, se me apareció me dijo esto, que vamos a tener un hijo, que va a ser un milagro, que lo vamos a creer así y así. Y vemos cómo el Señor establece un diálogo con la parte más espiritual del matrimonio. Siempre va a ser así. Es muy, muy eh, difícil, no, no imposible, pero es difícil que se tenga un crecimiento espiritual por igual. ¿Por qué? Porque interfieren, entre otros elementos, interfieren las situación espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual tiene una conformación genética. ¿Bien? Se acordarán que en alguna ocasión estuvimos analizando cómo es que se descubrió el gen de Dios. ¿Sí? Que es un gen que existe, que es un gen real, que existe en todos los seres humanos y que se nos transmite en todas las células de nuestro cuerpo. Ese gen de Dios, que es el VMAT2, así se llama, es un nombre, su abreviatura del nombre técnico en inglés, es el gen que se dedica
precisamente a las cuestiones espirituales. O sea, teniendo ese gen en nosotros, va a depender si se activa o no se activa. Si lo activan creencias, supersticiones en ídolos falsos, pero que finalmente es algo espiritual, se va a activar ese gen. Si se activa por medio del Espíritu Santo en una comunión con el Señor, como le ha ocurrido a Juan el Bautista, que desde los 6 meses de embarazo fue lleno del Espíritu Santo y nació uno de los más grandes profetas de Israel, y que ya estaba anunciado por las profecías, y después se le dice a su padre Zacarías, a su madre a Elizabeth, quién iba a ser ese hijo, y nace toda la configuración y perfil espiritual del profeta Juan el Bautista, hasta que crece y se educa en el desierto y todo lo que sabemos, y empieza a manifestar su propia espiritualidad. Así es que para nosotros nos queda muy claro que la genética no es idéntica, ni aún entre los propios hermanos. Imagínense que todos los hermanos siempre naciéramos igualitos de cara, igualitos de género, ¿no? O sea, todos varones y todos iguales, así de cara, de todo así, como si fueran muñecos de esos de plástico en serie, y que pues no sería terriblemente generador de caos, pues, de confusiones, y no es así. Ajá. Entonces, eh, creo que los hermanos, aunque provengamos del mismo padre y de la misma madre, nosotros heredamos la genética de nuestros padres, pero en la genética biológica hay leyes. Son leyes que, cuando vienen estas leyes y se generan en la estructuración de la genética, van tomando, si ustedes se acordarán, hay figuras que así, porque digo, son tan pequeñitos que es muy difícil verlos, pero se han visto en microscopio, se han estudiado. Cuando se construye un órgano por la genética, tiene que hacerse un corazón. Entonces, las leyes de la genética, y dependiendo qué gen predomina más, el de la mamá, el del papá. Y si en el papá predomina más la de su mamá, y si en la de su mamá predomina más la de su papá, entonces se va haciendo toda una mezcla se llaman genes dominantes o genes recesivos, ¿sí? Los genes dominantes son aquellos que van a dominar la configuración biológica de la persona. Si son los del papá, si son los del abuelo, si son los del bisabuelo, y esa estructura genética nos va a dar las características que tengamos, como nacimos. Ojos color marrón, el pelo con rulos o no, la estatura del abuelo o la estatura de la mamá. O sea, nos da toda la configuración. Ahora, con la situación de la genética del gen de Dios, ocurre algo muy semejante. Ocurre algo muy semejante. Pero vean qué interesante lo que les voy a decir. Vean qué interesante. Que cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del cielo, nacemos de arriba, se nos configura genéticamente igual a todos los hijos de Dios. Se nos da la misma configuración genética, pero aún conservando nuestra propia estructura actual que tenemos. Es decir, no se nos cambia la cara a igual a la del Señor Jesucristo o a la de, no sé, X, ¿no? No, eso se conserva porque eso es terrenal. La genética terrenal heredada por estos padres se va a seguir conservando, no se va a perder, como es el color. No nos cambia el color de los ojos, no nos cambia la estatura, no nos cambia el color de la piel, eso se sigue conservando. Lo que sí nos da
cuando somos engendrados, nacemos de sangre y agua, somos engendrados y concebidos por obra del Espíritu Santo, nacemos de nuevo, sí nacemos todos con una sola genética espiritual. Y esa genética espiritual con la que nacemos es de la misma genética del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que dice alguna una declaración y revelación bíblica que el Señor Jesús es el primogénito entre muchos hermanos? ¿Se acuerdan que ahí está esta escritura? Y el primogénito, podríamos decirlo de esta forma, es el primero en la genética que ha compartido con sus propios hermanos. O sea que, ¿qué nos pasa a nosotros? Que cuando somos concebidos espiritualmente y activados por el Espíritu Santo, se nos concede, se nos da la misma genética que al Señor Jesucristo, aunque nuestro aspecto no cambie, sigamos la misma raza, el mismo color de piel, todo igual. De eso parece que no hubo cambio, no, pero sí lo hubo. ¿Qué fue lo que se nos cambió? La genética espiritual. ¿Y cómo hoy esa genética espiritual? Igual a la del Hijo, porque nosotros somos él es el primogénito, pero nosotros somos los segundos, terceros, cuartos, quintos, sextos, hasta la generación en que estemos. Bien, hasta la generación en que estemos, entonces sí, tenemos, compartimos esa misma genética. Y esto era importante que así fuera, que tuviésemos esta genética, porque aquí vemos este caso, el caso de Sansón, cómo en el caso de Sansón se mezclan dos genéticas diferentes. ¿Por qué? Porque todavía no ocurría la redención. O sea, todavía no se daba la oportunidad de que se generara una herencia genética igual a la de Cristo. Todavía no, todavía faltaba. Y aquí vemos cómo en las reacciones de Sansón vamos a ir encontrando, aparenta una doble personalidad, ¿sí? O sea que a veces era muy espiritual y a veces era nada espiritual, sino todo lo contrario. Bueno, ahora hay algo. Conste que he hablado cuando somos engendrados por el Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Pero ¿qué pasa con aquellos o con que fuimos todos nosotros antes de ser nueva criatura en el Señor, en Cristo? Nosotros teníamos la misma situación que Sansón. Teníamos una espiritualidad igual a la de Sansón, ¿sí? Y aunque uno de nuestros padres fuese nacido de nuevo y el otro no, la genética no nos hacía a imagen y semejanza del hijo. Había una mezcla genética ahí, ¿sí? Es decir, por un lado, había una activación genética de el gen del mundo, por así darle un nombre, de hombre natural, del hombre carnal, y una genética espiritual. Pero ¿cuál es la que iba a predominar? ¿Cuál es la que finalmente predomina? Ese es el problema del yugo desigual. Es decir, y eso no lo dicen o no se considera tanto. Cuando hay un yugo desigual que se unen en matrimonio, un buen creyente o varón con una mujer incrédula que no cree, que no acepta las cosas del Señor, bueno, van a resultar en sus generaciones hijos con una genética mezclada en donde va a predominar más una que la otra. Son leyes. No es voluntario ni que yo quiero que. Mire, a nosotros nos tocó varias veces la congregación, cuando hace muchos años estuvimos pastoreando y de repente nos decían las jovencitas, nosotros apenas estábamos adquiriendo conocimiento de todo esto que exponemos aquí en la escuela. Y nos decían las jovencitas, me acuerdo de dos casos, de que llegó una vez un domingo y llegó un joven con él.
y le pregunta, oye, ¿quién es este joven? Dice, ah, es mi novio. Ah, bueno, está bien. Y te puedo preguntar una cosa, sí, él es la primera vez que viene acá, porque cuando hicimos un llamado a recibir a Cristo, no hizo nada, no hizo caso, y sabíamos que era nuevo, la congregación era muy pequeña, sabíamos que había alguien nuevo, y hicimos la invitación esperando que este joven levantara la mano y dijera, yo creo en el mensaje, o sea, lo que debe hacer una persona. Y él no lo hizo. Por eso es que le preguntamos a esta chica, dijimos, oye, este joven que te acompañó, ¿quién es? "Bueno, es que es mi novio. Y él viene de otra congregación, no porque fuera la congregación de en donde provenía, ¿me explicó? Sino verificar que él ya hubiese nacido de nuevo, ¿ok? Y dijo, no, 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 es la primera vez que viene. Ah, y bueno, es que, y ya estás comprometida. No, sí, yo creo que sí, porque él es el hombre de mi vida. Mil argumentos, mil cosas. No, es lo mejor, es muy lindo, es muy atento, me quiere mucho, mi familia lo ha recibido muy bien y pues yo creo que inclusive podemos empezar a hacer planes para casarnos. Le digo, a ver, a ver, a ver, a ver, un momento. Nosotros tenemos que verificar que este jovencito verdaderamente sí ha tenido un cambio radical en su vida espiritual, que pasó de muerte a vida, que sí hubo un nuevo nacimiento, porque si no, entonces va a haber problemas contigo y tu relación de noviazgo, después matrimonial y con los hijos. No, 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 pero no hay problema. Yo me voy a encargar de que si no ha recibido a Cristo, sí lo reciba y sí empiece a cambiar su vida. Bueno, ya te lo advertimos, ya te lo dijimos, aquí no se le controla la vida a nadie, sino que hablamos y pedimos lo mejor para los congregantes. No, sí, van a ver que sí, que quién sabe qué, bueno, está bien. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este joven, que la jovencita esta, me acuerdo de ella, era muy atractiva, era una buena mujercita, su mamá era creyente, muy dedicada a la mamá, a las cosas de Dios, es viuda, y realmente hacía un esfuerzo para educar bien a sus hijos, que tenía muchos. De hecho, de ahí salió un misionero, que fue como un hijo espiritual de nosotros, que estuvo muchos años en el Oriente, eh, haciendo un trabajo misionero excelente hasta que se regresó y es pastor y ya, pues ya anda como por los 50 años de edad y muy bien, y su esposa, no, no, muy, muy bien, ¿no? Pero tuvo otro que no, eh, que bueno, se dedicaba a hacer cosas que no eran muy recomendables, y otra hija más o menos también, que sí, ella sí se casó con un buen chico, que era el director de alabanza, y sin embargo hubo problemas. Pero esta, me acuerdo en especial, que él era profesional, un profesional, era abogado, tenía buen trabajo, o sea, todo el futuro para ella parecía inmejorable, ¿no? Pero espiritualmente no había tenido ningún cambio. Hasta que él, cuando ya empezaron a hacerse más comprometidos en su relación de noviazgo y que no faltaba a ella, pero después ya él no iba, le digo, oye, ¿qué pasó con tu novio? No, pues es que no pudo. No, y es que pretextos. No, no, es que no, X. Tuvo que llevar a su familia allá, tuvo que, no, mil cosas. Nosotros dijimos, no, bueno, está bien. Llegó un momento en que les llamamos, bueno, ella nos dijo, es que ya nos queremos casar. Bueno, le dijimos, tiene que venir él al prematrimonial, porque si no, pues yo creo que no va a haber muchas probabilidades de que se tengan que casar, sino hasta que él verdaderamente dé testimonio que ha nacido de nuevo. No, sí va a venir, sí va a venir. Bueno, empezó a ir.
Y él, como todo buen abogado, digo, no, no porque todos los abogados sean igual, ¿no? Pero pues bueno, te dan te dan bolilla en todo, ¿no? Este es blanco, sí, sí es blanco, pero con tal de que estés bien, ¿no? Con el abogado y te pueda cobrar sus honorarios. Y él nos decía todo que sí, no, sí, cómo no, esto sí, ay, qué hermoso y todo. Y nosotros, bueno, parece ser que sí haya tenido algún cambio, y no, que sí, y todo, y bueno. Finalmente los casamos, ya, se casaron. Al principio iban juntitos, era la novedad, vivir juntos, iban a la congregación, llegaban a buen tiempo y todo, pero conforme fueron pasando los meses, él empezó a dejar de ir. Y yo, oye, ¿qué pasó? Dice, no, es que tiene mucho trabajo, tiene muchos casos, y entró a trabajar a una cuestión de pública y le requiere mucho de su tiempo. Bueno, si es por trabajo, ¿qué podemos hacer? Esperemos que, bueno, que le cuentes tú lo que has aprendido. Sí, sí, yo lo voy a hacer. Y bueno, y después de un tiempo, ya, él ya no iba. Dice, oye, ¿qué pasó con tu esposo? No, es que dice que no, definitivamente no va a poder porque tiene que trabajar los domingos y bueno, pero tiene que alimentarse en el espíritu. No, no, sí, bueno, dice que cuando pueda. Nunca pudo, se alejó y después le empezó a prohibir a ella que fuera a la congregación. Y no dijo, no, no vas, no, pero es que, no, no vas a ir, tienes que hacer comer, tenemos que ir para acá, tenemos que hacer acá. Hasta que finalmente ella ya no pudo más. Y un día nos dijo, lo siento mucho, pero ya no voy a poder venir. ¿Por qué? Digo, porque mi esposo ya me dice que no quiere que asista a la congregación. Pero es que él no puede prohibirte una cosa. Sí, no, sí puede, y tanto que ya lo hizo, ya lo hizo. Y ya no voy a poder estar aquí. Uy, fue para nosotros muy, muy complicado porque pues ella era una muy buena chica. Después, con el tiempo, empezó a maltratarla, empezó a darle golpes y ya después ya empezó una vida verdaderamente miserable para ella, miserable. Y como era abogado, inclusive hubo amenazas por él, por este hombre contra nosotros, que no la podíamos obligar y que si no, él iba a hacer algo en contra de la congregación y bueno, mil cosas, ¿no? Hasta que ella, por bien de la congregación y su familia, dejó de asistir. Y bueno, pasaron los años, tuvieron una hija, después tuvieron puras mujeres, creo que dos o tres mujeres. Y sabíamos por su hermana que iba. ¿Cómo está tu hermana? No, mal, 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 mal. Su marido la golpea y ahí él bebe mucho, mucho alcohol, pero pues gana mucha plata, pero, inclusive nos puso a nosotros un apodo muy feo, insultante, ¿verdad? Dice, no, ella dice que ni se acerca para acá, por bien de ustedes. Uy, bueno. Y como trabajaba en un área de legal fuerte, pues dijimos, no, mejor que ahí se las arregle. ¿Y por dónde llegó la disciplina? Porque pues, el Señor no se queda atrás y llega la disciplina. Y por medio de la hija, que de repente un día la mamá de ella nos dice llorando, dice, quiero darles una noticia. ¿Qué pasó? Dice, la hija de mi hija, esta chica, pues ya anunció que está embarazada. Y ya bueno, pero embarazada que se casó por ahí o algo que ya ni sabíamos. No, 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 así nada más. Y se va a ir de su casa. Y además la embarazó un hombre totalmente de una conducta mal, 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 mal. Y después el papá, el que es el abogado, lloraba. Y ya de lo último que supe fue que se enfermó de COVID y estuvo gravísimo, perdió todo. Bueno, terrible, 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 terrible.
¿Por qué? Porque así es son las leyes del espíritu de vida en Cristo y de la ley que hay en el sistema del mundo. Eso es. ¿Qué influyó mucho en la hija? La genética. ¿Cuál genética? La del padre. Así es que este caso, con este criterio, vamos a entender, y cada vez que tengamos nosotros casos que orientar, que dar consejería de un hijo que esté en esa situación, de que los padres se digan espirituales, pero uno no es tan espiritual como dice ser y el otro sí, aquí tenemos este ejemplo. Es como un manual. Así lo podemos considerar como una escritura que nos enseña. 14:1 de Jueces, para que lo puedan buscar y ahí lo podemos leer. 14:1 de Jueces. Y ahí vamos a ir sacando este, puntos interesantes, ¿no? Dice, descendió, se acuerdan nada más para recordarles que el Espíritu Santo el versículo anterior, el 25, 13:25, ahí dice, ¿no? Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Sí, la gente se empezó a dar cuenta que había algo diferente con Sansón, algo que lo hacía diferente al común de los jóvenes, algo de especial tenía. Bueno, el 14:1 dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer mm, de las hijas de los filisteos, que eran los enemigos de Dios y de Israel, que los había estado ahí fustigando y maltratando, invadiendo, saqueándolos, bueno, mal, 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 mal. Y él pone sus ojos en una mujer de ahí de los filisteos. Y dice, dos, que sería como una especie de yugo desigual, ¿ok? Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer, porque así se hacía en ese tiempo. Dice el 3 y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Fíjense, aquí la respuesta que le dan los padres a Sansón, pues es una buena respuesta. Sí, dice, a ver, ¿por qué tienes que ir a buscar y unirte en un yugo desigual si aquí hay mujeres? Yo creo que Sansón era una persona notoria en su sector social y es posible que cualquier otra jovencita, pues sí, no, no, es que este hombre es especial. Nosotros pensamos que era así como especie de Superman, ¿no? Así lo han representado, así un patobica, así todo, tremendo, sí, es impresionante. ¿Y saben qué? No lo era. No lo era, porque eso era lo interesante, que era un hombre especial, sí, pero y que tenía una fuerza sobrenatural, fuerza física. Pero, ¿cómo era esa fuerza física? ¿Cómo era? Bien, bien, y eso sí es posible, hay casos así, a ver si les paso al rato un videíto de eso. Dice, le va y le dice a sus papás que eso estuvo bien lo que hizo. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada, no, me gusta. Sí, pero hijo, pero no, yo quiero esa porque ay, me gusta esa mujer, pero es que es de los filisteos, es de los enemigos de nuestro pueblo, de nuestra nación, son nuestros enemigos y aborrecen a Dios. No, 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 a mí me gusta. Bueno, dice el 4, dice de 14, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel, una estrategia de Dios. Pero
El problema aquí en este versículo que acabamos de leer, el versículo 4, es que los papás no sabían que esto venía de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué es lo que ocurre muchas veces con los hijos? Que generan problemas y hacen matrimonios disfuncionales. Que papá y mamá no consultan al Señor acerca de lo que sea acerca de sus hijos. Por ejemplo, en este caso, un yugo desigual. ¿Qué tiene que hacer papá y mamá cuando se acerquen a nosotros, matrimonios en que se esté dando estas situaciones igual? Es que nuestro hijo se enamoró de una jovencita que la ha pasado por todos los varones del barrio. Tiene muy mala fama y está perdidamente enamorado y se quiere casar con ella. Sería lo mismo. Hijo, pero no, no, es que esa jovencita anda en bocas de todos y tiene una fama no recomendable. No, 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 no está bien. No, pero yo estoy enamorado y yo creo que yo la puedo hacer una buena mujer. ¿Qué debe hacer ahí papá y mamá? Bueno, que no pase lo que le pasó a Manoa y su esposa, que no sabían que venía de Dios que se casara. Una estrategia de Dios. Y es interesante aprender, aquí es donde aprendemos, aquí es donde ya empezamos a sacar aprendizaje. Papá y mamá, cuando ocurra algo con los hijos, por favor, no dé una respuesta inmediata a los hijos, sobre todo cuando ya son más grandes. Espérese, vaya y con su cónyuge, su esposo, su esposa, pongan la situación delante del Señor, ¿sí? Señor, ¿qué con esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos puedes decir de esta relación que está queriendo tener nuestro hijo o hija con esta persona? ¿Qué tienes que decirnos? Bueno, ¿por qué? Porque Dios sí lo va a hacer. Y aquí, si bien iba a ser algo de que se uniera con una mujer, supuestamente, ¿verdad? Con una mujer que era del pueblo enemigo de la nación, de los filisteos, y que venía de Dios, es porque Dios tenía un propósito, caso especial para con él. ¿Por qué? Porque fue especial, porque Sansón era un hombre especial. Y ahí ya Dios estaba haciendo una estrategia desde que se lo concedió a Manoa y a su mujer el que tuvieran un hijo. Ya desde ahí, uno, ¿qué es lo que debe tener el corazón de padre? Uno debe tener el corazón de padre, que si hay un propósito diferente para cada uno de nuestros hijos, debemos tomar muy, muy en serio ese propósito. Y si nos los ha dicho el Señor, con mayor razón. No es que anhelemos o porque no vamos a hacer como el caso que les platiqué, pues vamos a convertir a nuestros hijos. No, porque eso tiene que ser obra del Espíritu Santo. Pero empieza por la educación y lo que les demos de ejemplo a nuestros hijos. Entonces, aquí sí había un propósito, porque era un caso especial. Pero si no hubiese sido así, que iba a ser como cualquier joven de Israel el caso, el Señor les hubiera dicho, no, no lo permitan, porque yo les he dado la orden de que no deban de unirse a gentes que no tengan ascendencia de las tribus de Israel, de Jacob, de las 12 tribus. Si no pertenece, que sea entre tribu y tribu, bueno, no hay problema. Y veríamos, a ver, según ya cómo se llevaran en ese tiempo, se peleaban mucho. Ahí toda una tribu de Aser estaba por un lado, la tribu de acá se iba para otro, y bueno, entre ellos luego se tenían, pero finalmente todos descendían de Jacob, tenían el mismo tronco común, ¿sí? Entonces, no hay tanto problema cuando nuestros ancestros de nosotros, puede ser que sabemos que han estado en el Señor. Bueno, a lo mejor es mucho que pedir, pero al menos nosotros como padres, sí. Y los padres del jovencito, la jovencita. Oye, los papás de esta jovencita que está tan enamorado, ellos, conocen del Señor. No, dice al contrario. Uy, no, 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 no quieren saber nada. Al contrario, han tratado mal a su hijo, su hija, porque pues andamos de novios y bueno, es que eso no va a funcionar. Y bueno, aquí está un ejemplo.
Dice que en el 4 seguimos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende el planteamiento? ¿Sí? ¿Creen que eso se dé hoy en las congregaciones? ¿Creen que esto se dé o no? Sí, claro que se da. Es más, con los ojos cerrados, ahí caminen entre la congregación, en medio, cuando estén todos sentaditos, paz, vaya entre las sillas, y así con los ojos cerrados, toque ahí a alguien, y yo le aseguro que va a tocar a alguien que tiene un problema así de relación, de noviazgo, de amistad o de matrimonio. Casi seguro. Y todo tiene que ver con esto. Ujú. Bueno, dice después. Seguimos leyendo. Mas su padre y madre no sabían que esto venía de Jehová. En el 4 estamos. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Fíjense, ¿cuál era aquí? ¿A quién se está refiriendo? Que el Señor quería liberar a su pueblo del yugo de los filisteos, que los agredían, los sometían, los maltrataban, los saqueaban, los dominaban, les hacían muchísimas cosas, mucho daño. Y él escogió a Sansón para que lo hiciera. Dice, en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Un joven, no, hacia Sansón, un león no muy grande, no adulto, yo me imagino que entre adulto y un león, un cachorro, ¿no? Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahí vemos lo especial que fue Sansón, ¿no? O sea, lo despedaza, o sea, lo parte en pedazos, y era un león, no era cualquier animal. En ese tiempo, en esos lugares, había muchos osos, había muchos leones, que eran los animales depredadores que había en ese tiempo. Era peligroso salir al desierto porque había todos este tipo de animales. Y bueno, Sansón se enfrenta a este león y lo hace pedazos, ¿no? Y dice, pero no les dijo nada a sus papás. Bueno, qué mala comunicación había con ellos. En el 7 dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Claro, pues sí. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Qué cosa tan extraña, ¿no? O sea, a ver, ¿qué podemos aprender? ¿Qué mensaje hay detrás de esto? ¿Qué podrá significar el león y qué podrá significar el hecho de que hayan salido de ahí un panal con abejas? A ver, ya he hablado mucho y ya me estoy aburriendo de hablar yo tanto. A ver, quiero una opinión. ¿Qué significado tendría el león y qué significado tendrían las abejas? A ver, ¿quién dice? Yo pienso esto o yo pienso lo otro. ¿Cómo interpretan esto? Un león joven. Pastor, Sí, Roger. yo creo, bueno, por el significado, no sé si estoy correcto o no, Ah, el hablar de las abejas sería como hoy hay muchas personas que están a favor de las abejas a que se las cuide porque es el hábitat digamos, es lo que nos da el oxígeno y la reproducción del ecosistema natural, digamos. sí, por la Y polinización de las plantas y todo eso, ¿no? claro, Bueno, sí. A ver, otra opinión. Y ya los puse a pensar. A ver, a las tres, a la de tres y ya les ayudo. Sí, siempre les estoy diciendo las respuestas, pero bueno, a ver, digan algo.
no va a pasar nada, no les estoy calificando. Silvi, vaya, vaya, sí, sí, adelante, Silvi. Que una de las cosas no me refiero al significado, sino que Sansón violó el voto de Nazareo de tocar un animal muerto. Y eso es parte de lo que hablábamos antes, de lo que hablaba antes, de decir, hacer las cosas fuera de, o sea, por ejemplo, la elección de alguien fuera de lo que es la dirección de parte de Dios. Entonces, hacer algo en contra de lo que Dios te envió a hacer. Ujú. Porque eso es algo, no es algo que Dios le dijo que hiciera. ¿Me explicó? Ahora, en la escritura encontramos la enseñanza o la revelación, por así decirlo, escritural, cortitita, de que el Satanás, el diablo, es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, ¿sí? Un león rugiente. O sea, ahí habla de un león rugiente y era el macho, que los rugidos de los leones machos se oyen a 1 kilómetro de distancia. Imaginen, no sé si ustedes han escuchado los rugidos de los leones. ¿Han escuchado los rugidos de leones? Y antes de llegar al zoológico, se oye lejos el rugido de los leones. Yo tenía un vecino que vivía cerca de un zoológico, no lo dejaban dormir los rugidos. Dice, es que en las noches se ponen a rugir, los leones ya no aguantamos. Digo, bueno, pues cámbiense porque vivían era un barrio muy popular, casas muy dúplex, muy pequeñitas, y se oía, pero los rugidos de los leones, ¿no? Yo creo que es un caso especial ese, ¿no? Bueno, pues es un león rugiente, es decir, es el representativo de una presencia de maldad, pero en crecimiento. O sea, esto va a ir aumentando y este león joven se va a convertir después, o se debe haber convertido en un león feroz, que a lo mejor Sansón podría ser un poco más difícil que le hubiera ganado. León rugiente joven, es decir, un riesgo inminente de una origen de maldad. O sea, a lo mejor no todavía una situación de una maldad ya perversa y terrible, pero sí ya estaba ahí. ¿Me explico? O sea, algo no muy mal, algo que todavía no es muy reprobable. O sea, mira, me encontré un ejemplo, ¿no? Que llegue un hijo adolescente, me encontré este dinero. Ah, ¿te encontraste ese dinero? ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Ah, es que estaba tirado ahí en la vereda este billete de 10,000 pesos. Ay, de 10,000, creo que sí, ¿no? O de 2,000 pesos. Me lo encontré ahí dobladito ahí. Ah, y después la mamá nos dice, oye, encontré en la recámara del hijo, encontré una billetera. Una billetera, sí. ¿Y qué tenía la billetera? Bueno, no tenía plata, pero tenía el DNI de la persona de la billetera y tenía todo eso. ¿Cómo sí? Bueno, hay que preguntarle. El león joven, ¿sí? El león joven ahí. Oye, tú me dijiste que te encontraste 10,000 pesos. Sí, 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 y que te los encontraste en la vereda. Sí, sí, me la encontré. Y esta billetera que tiene dueño y esa plata debió haber salido de acá. ¿Verdad? Y bueno, y ahí es cuando, ups, el león rugiente empieza a madurar y se va a hacer de un león joven a después un león maduro. ¿Me explico? Eso es lo que podemos entender, que es una situación de maldad que debía haberla evitado Sansón. ¿Y qué quiso demostrar Sansón con haber despedazado al animal? Bueno, nos damos cuenta que no era cualquier cosa, el hombre especial tenía mucha fuerza, bastante, porque aunque fuera un león joven, pero ya es un león, ¿no? Y en la otra situación, como dice Rogelio, de las abejas, a ver, cómo creen que estaría ese cuerpo de ese león para esas alturas, cuando él regresa, después de un tiempo, de algunos días? No dice de cuántos, pero sí algunos días. ¿Cómo ya estaría el cuerpo del león? En putrefacción, ¿sí? Ya estaría, ya estaba pudriendo el animal y hasta ahí habían hecho
eh, no sé cómo lo desbarató Sansón, pero a lo mejor lo que sería el tórax del león haya quedado así el hueco, sin pulmones, sin corazón, qué sé yo, y ahí empezaron a anidar las abejas. Pero era un cuerpo en putrefacción. Era ahí donde se estaban creando lo dulce, estaba saliendo de lo putrefacto, que es lo que se da en una relación de yugo desigual, ¿sí? Y hasta pueden decir, ¿no? Ay, es que mi novio es tan dulce cuando me habla, le salen unas frases tan hermosas, sí, pero no es creyente y espiritualmente no te conviene. No, pero le habías de oír cómo me canta, ¿no? Los cantos ahí, me canta la Mona Jiménez, o ella, bueno, esa persona, tan hermoso, ¿eh? Así como que no me digas, sí, no, hasta nos ponemos a bailar y él está cantando la miel de lo putrefacto de un espíritu que no ha tenido el nuevo nacimiento. Es igual, es lo que entendemos. Y que no se lo dijo a los padres. Los padres no le habían preguntado a Dios. Los padres no sabían lo que hacía su hijo. Y él se va bien contento comiéndose la miel. Ña, 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 come, come, come. ¡Ah, qué riquísima miel! No, yo no dudo que estaba rica la miel. El pecado muchas veces es así, muy dulce, muy agradable, pero tiene un fondo se genera de lo putrefacto, ¿sí? Así es el pecado. Dice después, este, y luego lo más reprobable, y ahí es donde vemos que honra a los padres, no existía en Moisés. En la ley de Moisés estaba, pero Sansón no lo obedecía, porque ahí ya estaba la ley de Moisés, en donde decía que honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Era un mandamiento, ¿sí o no? Ahí en Éxodo 20. Eso está ahí en los mandamientos. Y él dice aquí en el versículo 9, que se fue comiendo la miel por el camino, dice, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Es decir, les convida de su contaminación. ¿Eh? Y los padres aceptan. Oye, esta miel, pues sí, qué bueno. ¿De qué árbol la encontraste? No, bueno, ¿qué les diré? No, no, pero está muy buena. Es de primera calidad. Ustedes cómansela. Bueno, sí, mijito, muchas gracias y quién sabe qué. Y eso también nos enseña que la falta de comunicación honesta y sincera, que enseñemos a nuestros hijos desde pequeños, que nos deben decir la verdad y que tomamos lo que ellos nos digan como si fuese la verdad y a veces hasta nos damos cuenta que es una mentira que nos están diciendo, pero con tal de no hacer enojar al hijo o no empezar una discusión, dejamos que, pues bueno, no le digas nada, ya, ya déjalo, déjalo, no va a pasar nada. No, sí pasa, porque en las leyes espirituales y sobre todo dentro de la justicia del Padre, no se puede infringir ni una sola ley. Y Él les da de esa miel y ellos no le preguntan nada de dónde había traído esa miel. Bueno, en el 10 dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. O sea que decidían hacer su vida independientemente de los padres. Es lo que podemos entender. Y es hoy, muchos jóvenes hacen eso. Empiezan a tener vida de intimidad con la novia y ya para Dios ya son un matrimonio, porque ya están poniendo en acción el pacto matrimonial. Delante de Dios ya son una sola carne y delante de Dios ya son un matrimonio, aunque no haya habido un ministro de por medio, porque no es que haya un ministro, es que Dios los una, pero se estaban uniendo en yugo desigual. Y en ese tipo de uniones no está Dios uniéndolos, es solo el pecado. Solo el pecado es lo que está uniendo. ¿Sí? Dice
que así hizo el joven. En el 11, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete, una semana de banquete, no era cualquier cosa, me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Una locura. El lino era la tela más cara en ese tiempo, el lino fino que venía del lino egipcio, que hasta hoy hay, y es muy caro, muy caro. Y 30 vestidos de lino, y aparte 30 vestidos de fiesta, según sus costumbres. Dice, mas si no me lo podéis declarar, entonces me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, en base a lo que él había vivido, en base a sus experiencias personales. Ahí también vamos a aprender algo. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. A ver, ¿qué tipo de adivinanza? ¿Creen ustedes que era una adivinanza muy compleja, muy elaborada, muy filosófica, o era de la experiencia de vida de Sansón? Era de la experiencia de vida. O sea, de sus aventuras. Oigan, los jóvenes hoy, entre ellos, los varones, o entre las chicas, porque ya se da entre las chicas, se hablan, se cuentan entre ellos de sus aventuras amorosas entre ellos, de fornicación. No, yo ya anduve con este, yo ya anduve con esta. No, 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 mira, puedes andar con esta otra jovencita, puedes hacer lo que quieras con ella, no te va a decir nada, eso, pero no le digas a nadie, ¿eh? No le digas a nadie. Es lo mismo, es la misma situación. Aquí vemos que Sansón, a ver, ¿qué genética creen ustedes que es la que estaba dominando en Sansón? Hasta este momento, ¿la del padre o la de la madre? ¿Cuál genética sería? Clau, a ver, por ahí lo dijo, le leí los labios. La del padre, Doc. Exactamente, la genética del padre, ya se ve ahí, se nota la falta de discernimiento, hasta como para hacer una lista de cada cosa que estaba haciendo mal este Sansón. Ahora, él era nazareo, ¿eh? Y se notaba que era nazareo. En ese tiempo usaban, hasta hoy siguen usando turbantes, ¿sí? Turbantes que se lo ponen. Sí, a ver, Miguelito, vuelvo a repetir. En ese tiempo, estas culturas, que él era nazareo, que no se cortaba el cabello, pero no crean que andaba así con la cabellera así hasta la cintura, que ya era un joven y debe haber tenido el crecimiento del cabello bastante largo. Pongamos que tuviese unos 20 años de edad. A ver, las mujeres a lo mejor me ayudan porque ellas saben más de esto que nosotros. ¿Hasta dónde podría haber tenido el cabello Sansón si tuviese 20 años de edad y nunca se lo hubieran cortado? ¿Hasta dónde le llegaría? A ver, Lore, por ahí dijo algo. ¿Hasta dónde supone? Creo que como hasta la cintura, por lo menos. Sí, Hasta la sí, Doc. cintura. Ah, ok. Qué buen dato. Así ya agrego esto más a mis conocimientos. Gracias, Lore. Sí. Ahora, ¿qué hacían estos? Pues agarraban el pelo, se lo enredaban y se ponían los turbantes. Un turbante, así como en ese tiempo, ¿se acuerdan? Se lo ponía el turbante y ya no se les veía, no se les notaba. Ujú. Y no se les notaba y se confundían entre todos. Un nazareo, las demás no notaban. Ah, mira, pues trae turbante como todos, ¿no? Y el hecho de que trajera turbante como todos los demás, pues es como un jovencito que se dice cristiano, se dice creyente, pero no se le nota y anda con todos los amigos del barrio haciendo desastres por todos lados, no se le nota.
que había sido entregado por Dios, a lo mejor hasta lo presentaron en la congregación y todo, y es igual, es lo mismo. No se notaba que era, ¿no? Y les dice de su experiencia de vida, que no había sido buena la experiencia, no había sido correcto lo que hizo, porque allá estaba la cuestión de, no se comió al león, pero la miel estaría permitida con los hebreos, sí estaba permitida. Sí se comió lo permitido, pero la procedencia de lo que estaba permitido, o sea, la miel, procedía de algo que no estaba permitido, que era del animal del león, que por la configuración espiritual que les menciono y porque era considerado un animal inmundo. O sea, había sacado lo que estaba permitido de lo que no estaba permitido. Es decir, que nos viene muy bien el ejemplo. Había tenido, como si hubiese tenido una relación de fornicación con una jovencita, ¿sí? Muy rica, deliciosa la miel, muy delicioso los momentos que haya pasado el jovencito en fornicación con la jovencita. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. Bien, ¿vamos bien? ¿Se dan cuenta cómo vamos compatibilizando una cosa con otra? Porque eso fue lo que pasó. Y luego, ahora, otra situación que va a sacar provecho, va a ser una estafa. Es decir, vemos que está estafando a los jóvenes estos que le envía como compañeros, como, no sé, como su patota, su banda, su qué sé yo, guardaespaldas, qué sé yo, por qué se los enviaron a los 30 jóvenes. Y les pone algo que él sabía que iba a ser casi imposible que contestaran, porque había sido algo muy, muy raro, ¿cuándo iban a adivinar lo del león y la miel, no? Bueno, y dice en el 14 al final, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, bien, 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 miren, ya vivía con su mujer, porque le dice aquí en el 15, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? ¿Por qué? Porque estaban en deuda con Sansón y le tenían que entregar 60 vestiduras, 30 de lino y 30 de fiesta, que yo creo que no era nada fácil para ellos, aunque eran 30 compañeros y le tocaba a una cosa cada uno, ¿no? Pero sin embargo, pues así estaba. Y bueno, ¿qué tipo de amigos eran nada más? No tenían obligación de nada y empiezan a ir, que esas son las consecuencias de empezar a mezclarse con el sistema del mundo y el gran peligro que corren nuestros jóvenes. Cuando no tenemos la capacidad los padres de educarlos y enseñarles, y que a lo mejor, si acaso hoy nosotros como padres y madres que tenemos experiencias personales en nuestra propia vida que no nos convinieron, que nos trajeron dolor, sufrimiento, pena, eso tal vez y sin decir tal, ni tan siquiera que nos pasó a nosotros, o si creen que es prudente decirlo, pues lo decimos, ¿no? Pero sí hablar con nuestros hijos, sí establecer una comunicación y decirle, mira, en estos casos, cuando se hace eso, te va a pasar esto, esto y esto y esto y esto. Y así es. Y no, y aquí no fue así. Aquí ya hay amenazas, inclusive amenazas de acabar con la vida de la familia de la joven, ¿no? Y pongamos que la jovencita pues sí se había enamorado de él, que a lo mejor sí, no era tanto problema, que no sabían que era nazareo y todo, que a lo mejor ella sí ya sabía, pero bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos en el 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces, me menosprecias y no me amas, pues no me declares el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi madre, ni a mi padre,
ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. ¡Wow! ¡Qué trato, qué relación, qué perfil afectivo tenía Sansón! ¿No le suena como que hay un poco de prepotencia, de orgullo, que sabía y se sentía que era especial? Era nazareo, consagrado a Dios, y había hecho pedazos a un león con las manos, ¿verdad? O sea, nos damos cuenta la estatura moral que tenía Sansón, que no era muy alta, muy baja estatura moral, y que hacía lo que le gustaba y lo que él quería. Y dice en el 17, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. ¿Qué les dio a entender Sansón a sus compañeros? No, pues ustedes ya se metieron con mi esposa y se metieron con ella y ya les dijo mi secreto, ¿sí? Y ahí como que ya todos dicen, ay, ya nos descubrió, pero pues somos muchos contra él, ¿no? Y en el 19 dice, pero el propósito de Dios se tenía que cumplir, ¿eh? En el 19 dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. ¿Qué? Ay, no, Dios mío. Fue y buscó a 30 varones, les quitó la vida, les quita los vestidos y se los paga en la deuda que ya había contraído por la apuesta que hizo a los otros 30. Y qué tremendo, qué difícil, qué difícil. Y se separa de su mujer. ¿Se dan cuenta qué perfil de joven? Todo lo que alguien que iba a ser usado, a ver, podría haber evitado todo eso y sin embargo haber cumplido el Señor la estrategia que tenía para él, para acabar con los filisteos. Yo creo que no habría ningún problema, porque aquí está de por medio algo, la voluntad de Sansón. Y en la voluntad de Sansón estaba hacer todo este desastre, de hacer todo esto, de estafar, y ahora peor todavía. Bueno, está bien, eran filisteos con los que acabó, sí, está bien, algo sí estaba cumpliendo la voluntad de Dios, que era liberar al pueblo de Filisteo, pero esa era la forma. Sansón tenía un precedente con Gedeón. Si leemos en el capítulo 6 de los jueces, está la historia de Gedeón, que también liberó a su nación de Israel de los madianitas y de varias etnias que los sacaron de sus casas, los enviaron a vivir a cuevas, les robaban los cultivos, les robaban el ganado. Y Gedeón, que era un jovencito temeroso, tímido, apocado, él solo derrotó a 3 naciones, él solo. Bueno, no fue el solo, los ángeles de parte del Señor hicieron huir a los amalecitas, a los árabes, a los madianitas, uno solo. Y el Señor le había dicho, tú vas a vencer a estos invasores como si fuesen un solo hombre. Y así fue, uno solo. Sí, Raúl, Raúl. Sí, me llama la atención un par de versículos. Ajá, El, Cuando estamos leyendo la historia en el 8, dice que va a ver la mujer y después dice, y volviendo después de algunos días sí, para tomarla, sí. dice el versículo que marca un montón lo que estamos hablando. Dice, se apartó del camino para ver el cuerpo. Sí, El cuerpo.
Ahí hasta valdría la pena que se subraye, Raulito, se apartó del camino. Y Sí, dice, para ver el cuerpo muerto del león. Y recién cuando repasábamos que decíamos qué significaba el león y qué significaban las obreras, ¿no? O las ah, abejas. las Y abejas. acá del león, cuando ellos le dicen en el 18 qué cosa más dulce que la miel, ¿no? Ujú. Y qué cosa más fuerte que el león. Y por ahí veo, me imagino yo a Sansón en lo dulce de su fortaleza, del yo puedo. Yo puedo cumplir las promesas de Dios, El yo puedo ego. hacer esto, yo puedo hacer lo que quiero. El león que uno lleva adentro o que cada uno pelea, ¿no? Y lo Ah, dulce da muchas veces a lo natural, a la carne, de los logros propios. exacto, el ego. Y al final la recompensa de eso mismo, ¿no? La mujer es para otro, en los 7 días de boda le rompió la cabeza para Sí, que le todo. diga lo que tenía. Todo Fue, mal. fue una falla terrible esa, terrible. Pero si se dan cuenta y entendiendo muy bien el planteamiento de Raúl, que está muy bueno, ¿qué tanto en verdad de calidad, qué tanta calidad de relación de pareja tenía con esta mujer? O sea, nada, cero, cero, porque ella estaba haciendo lo que le habían dicho, ¿se dan cuenta? Y él le lloró y le lloró en pleno banquete de bodas, llore, 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 dime dónde, dime la respuesta, dime la solución al enigma, dime, es que son mis amigos, son mis paisanos, y nos creamos desde la infancia, tienes que decirme, no, 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 pero no, hasta que se metieron con ella con amenazas. Y bueno, así fue. Ahí vemos como muchas relaciones de noviazgo fallidas. Ahí podemos nosotros sacar muchísimas conexiones, muchas situaciones que se pueden dar en las relaciones de noviazgo que hoy se puedan dar en jóvenes de las congregaciones. Ujú. No hay mucha diferencia. Bueno, eh, ahora, pero aún así Dios tenía que cumplir su propósito. En el 19 dice, el 14 y 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Escalón y mató a 30, y se los dio y se separa. Es decir, aunque hubiese sido a la usanza, a las costumbres, pero de que fue un divorcio. ¿Sí? Aunque haya sido con las leyes filisteas, con las leyes de ellos, pero ya habían tenido pacto matrimonial y se separa de ella, se divorcia, la abandona, enojado. ¿Por qué? Porque no le funcionó. Fue un capricho, nada más un berrinche ahí de Sansón. Pues sí, sí, ¿no? Bueno, ¿creen ustedes que aprendió de eso? No. En el 15 dice uno, o sea, tiene que seguir así porque todavía no se cumple el plan y la estrategia del Señor para liberar la nación de Israel de los filisteos. Dice el 15:1, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, bueno, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Pues claro, pues cómo después de lo que hizo y no. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor, no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Bueno, pues un padre de familia ofreciendo a la hija, pues bueno, pero pues así estaba la configuración moral de los filisteos. Y bueno, no, pues llévate a la hermana, pues ya, ya, para que nos dejes en paz, ahí llévate la más chica. Está más hermosa. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. ¿Y qué hizo Sansón? Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una T entre cada dos colas.
Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Finalmente cumplieron la amenaza. Oiga, ya vemos aquí que hay vidas de por medio y hasta cierto punto inocentes dentro de la irregularidad de que un padre ofrezca a una hija para que lo deje en paz el ex yerno, pues esos no son los arreglos que se deben de hacer en una relación de familia. O sea, aquí ya vemos familias disfuncionales por todos lados. En los filisteos, bueno, pues era su cultura y así, y sin embargo vemos que pagaron muy alto el precio. El ex suegro de Sansón y y la que había sido su mujer. Las acabaron con su vida, o a la chica, y no sé si era la menor. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. O sea, fue y sí. Ahora, sí nos damos cuenta que era un hombre especial. Desde el momento que despedaza el león, desde el momento que agarra las zorras y les ata y les quema todos sus cultivos, y después va contra ellos y los hiere en cadera y muslo con gran mortandad. O sea, mortandad es que acabó con sus vidas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo este Sansón? Bueno, lo lastimó allí en esa parte, en la cadera, que yo creo que lo hizo porque, pues, con alguna cosa que él tenía para hacer ese daño, ¿no? Dice el 9, ahí vemos ya cómo sí está sucediendo el propósito de Dios de que se acabaran el yugo de con los filisteos, pero bueno, me parece, bueno, vamos a encontrar unas razones más, que sí fue muy, muy complicado esto, pero hasta la respuesta de Dios. Bueno, el 9 dice, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos le respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Ahora resulta que no solamente acabó con estas personas, Sansón, sino que ahora se declara una guerra, ¿no? En contra y no contra, exactamente contra la nación, sino que a como diese el lugar, iban ya por Sansón. Y vinieron a él 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tan, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Bueno, yo creo que aquí de político se parece a algunos políticos contemporáneos en varias naciones que hacen lo que lo mejor los parece y no importa su propia nación. ¿Sí? No les importa su hijo. Como que el espíritu de Sansón anda flotando por ahí en estos tiempos, ¿no? Yo hago lo que yo quiero y yo creo que es así. Pero causaste un problema entre naciones. ¿Y qué? Pero ellos no me gustan como son. No me gusta, no me agrada, no. Es lo que le está diciendo Sansón ahí. Entonces dice el 12, ellos entonces le dijeron, nosotros, tus paisanos, hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, júrenme que ustedes no me matarán. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Ley. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él
y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y sus ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella 1000 hombres. Bueno, ahí yo se imagina como hay películas de ciencia ficción en donde se le amontona un montón ahí, y él con la quijada, pum, 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 una quijada de asno fresca, ¿no? O sea, dura, maciza, y acabó con 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Uf, qué superhéroe ni qué nada, ¿no? Y además original, con una quijada de asno. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. O sea, ajá. O sea, a ver, don Sansón sí sabía muy bien lo que estaba haciendo. Sí sabía que estaba cumpliendo una estrategia de Dios. No fue accidental lo que estaba haciendo, ni de lo del león, ni lo de lo de los vestidos, ni todo lo que hizo. Sí sabía bien que estaba haciendo algo de parte de Dios, y ahora quiere negociar con Dios. Dice, tengo sed. No, pues dile a tu papá que te compre una gaseosa. No, yo quiero que tú me des agua. No, pues si tú eres Dios, pues a ver, hazme el milagro. Yo quiero agua que me des. Pero Sansón, no, yo quiero que me des. Pues ¿para qué me escogiste? ¿Para qué me dice tantas fuerzas? O sea, torciéndole el brazo a Dios para que hiciera su voluntad en congregaciones. Es que yo me quiero casar con esa chica, pero es que ella no, ni caso te hace. No, pero a mí me gusta. No, 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 no es así. Dios te tiene que decir si esa es la mujer que te ha apartado para ti. No, pues yo sí voy a ver, la voy a enamorar y la voy a cortejar y le voy a dar regalos y yo me voy a casar con. Pero esa es la voluntad de Dios. Y bueno, y era lo mismo acá, ¿no? Pero Dios tenía un propósito. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en su espíritu, que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Jacore, el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. O sea, pasó bastante tiempo en que Sansón ¿qué estuvo haciendo? Estuvo haciendo, cumpliendo el propósito de Dios. Ir en contra de los filisteos, pam, 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 para que se hiciera, ¿no? Y así lo fue, y fue que lo estuvo haciendo. Y va a continuar ese tipo de relación con sus padres, de este tipo de relación con Dios, sí, pero ¿qué con Sansón? ¿Fue mejorando y fue entendiendo? No, fue empeorando. La situación espiritual y su relación con Dios y la obediencia a Dios fue haciéndose cada vez más y más difícil, más complicada. Porque fíjense en el capítulo 16, versículo 1, que ya vamos avanzando en esto. Dice el 16:1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer, ahí ustedes pueden leer el versículo 1, qué tipo de mujer era, no la digo por el algoritmo, pero dice que una mujer así, ¿no? Y se llegó a ella. Bueno, ¿y ahora? Pero, pues a ver, si seguía la ley de Moisés, que la tenía, que ya de por sí la había violado la ley de Moisés, que se haya metido este, con la otra jovencita que acabaron con su familia por culpa de él, y sabía perfectamente que no debía haber sido, pero era la estrategia de Dios, ok, está bien, pero ahora se mete con una mujer así, con una mujer de este tipo. Y bueno, pero hubiera sido otro tipo con una mujer, qué sé yo, cualquier tipo de oficio, pero no, tenía que ser con esa mujer que ya tenía una contaminación espiritual muy grave. Y se llegó a ella, dice, y se llegó a ella, que decir que tuvieron intimidad.
Y fue dicho a los de Gaza, que es en la zona de los filisteos, ahí que todavía existe hoy, hasta el día de hoy, ¿no? Sansón ha venido eh, acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces acabamos con él. Mas Sansón durmió hasta la medianoche nada más. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. O sea, qué proeza, ¿sí? Qué fuerza, por eso es especial y por eso era muy temido, por la fuerza física que tenía Sansón. Y bueno, pero Sansón, ¿qué es lo que debía ya desde toda su vida que ya llevaba hasta ahí? Ya tal vez 30 o más años de edad. Que todo esto estaba dentro, su fuerza y toda su capacidad estaba dentro de un propósito que Dios le había dado en su vida y que él debía haber reconocido para portarse como otros habían sido, ¿no? Pero no lo hizo así Sansón. Y bueno, y ahora sí va a la recta final de su vida, para que finalmente también pueda cumplir la voluntad de Dios. Y había un precio muy alto que pagar. Que eso también nos va a enseñar el alto precio que puede tener la vida de unos hijos, de padres que han heredado una genética, está bien, pero esa genética puede cambiar cuando se les anuncia el Evangelio a los hijos y que adquieran la genética de Dios, la de Cristo, y que ellos cambien a esa genética del Hijo de Dios. Que bueno, aquí no se podía, pero bueno, está bien, es solamente es Antiguo Testamento, pero ahí es lo valioso de nosotros hoy conocer que por medio de la redención, que nacemos de nuevo y es adquirir una nueva genética. Es la regeneración que habla el Señor Jesucristo. ¿Qué posibilidades hay entonces de que nuestros hijos el día de hoy puedan adquirir una genética como la de Cristo con la predicación del Evangelio? ¿Y cómo? Ya sea los propios padres y testimonio de su ejemplo de vida y la vida congregacional, el cuerpo de Cristo, para que no suceda como lo que está pasando con Sansón, que se fue ahora a meter, sí, pero estaba haciendo el propósito de Dios, sí, yo lo entiendo, lo entendemos, pero nos quedó escrito para que aprendiésemos nosotros que esto puede suceder aún hoy en día. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, ok. Perfecto. Bueno, vamos a llegar a la conclusión de la vida de Sansón, la próxima sesión. Ahí vamos a ver qué es lo que finalmente el precio tan alto, de que se cumplió la voluntad de Dios, sé que es soberana, se cumplió. Pero qué precio tan grande tuvo que pagar Sansón y aún sus propios padres. ¿Mm? Ahí vamos a concluir y esa va a ser la gran aprendizaje que tenemos de la vida de Sansón y de su ejemplo. ¿Ok? Muy bien, si no tienen preguntas, vamos a dejarle ahí y nos veremos la próxima sesión, que ya, como les digo, ya casi estamos terminando. Bueno, si no tienen dudas, nos vemos. Déjenme parar la grabación.